Algunos me dirán que esto es un Megane, otros también dirán que es una ligerísima actualización del Clio, pero ni uno ni otro tienen razón. Esto es el nuevo Renault Clio, una nueva generación que a ojo inexperto puede incluso engañar, pero lo cierto es que, datos en la mano, es un coche totalmente nuevo, hasta el punto de que estrena una nueva plataforma con hasta el 85% de piezas nuevas, compartida por cierto con el nuevo Renault Captur y el Nissan Juke, también de nueva generación. Esta plataforma, a la que normalmente no solemos prestar atención, es la clave de todo, la clave de este nuevo Renault Clio. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque le ha permitido, en primer lugar, estrenar las últimas tecnologías en sistema de seguridad, como por ejemplo un asistente en atascos, algo poco habitual todavía en el segmento utilitario como es este Clio. Y por otro, una nueva tecnología, incluso híbrida, para sus mecánicas. Pero bueno, hasta que lleguen estas mecánicas híbridas, de las que conoceremos más datos en los próximos meses, vamos a probar probablemente la versión más vendida, que es la gasolina de acceso de 100 caballos. Pero hasta que lleguen las versiones híbridas, de las cuales conoceremos algunos datos más en los próximos meses, vamos a probar la que probablemente sea la versión más vendida, la gasolina de acceso de 100 caballos, que como todo el coche también es de nueva generación. Nadie puede negar que Renault se ha basado en el Megane para crear este Clio, un movimiento que eleva la deseabilidad de un modelo ya de por sí superventas. Pero es cierto que también guarda un aspecto muy similar a su antecesor, especialmente en su lateral, con una línea de ventanillas casi calcada y en general una imagen que podría llegar a confundir al ojo inexperto. La realidad es que es un coche nuevo, que no guarda ni la misma batalla, ni el tamaño global, que decrece. Ahora mide 4,05 metros de largo. Es, en cualquier caso, un coche más bajo y ancho, en definitiva, más llamativo a la vista, especialmente en este color naranja Valencia, que hace girar cuellos, literalmente. Eso sí, se aparta de algunas corrientes de diseño cada vez más comunes, como el techo a contraste, ofertando así un modelo más asequible y, sobre todo, menos complicado para el comprador. De hecho, hay simplemente 3 acabados, cerrados, entre ellos un RS Line más deportivo que avanza las líneas del próximo Clio de altas prestaciones. Pero no es el exterior lo que demuestra que estamos ante una nueva generación Renault Clio, sino el interior. Basta con un vistazo para ver que es completamente nuevo, aunque guarda algunas similitudes con su anterior generación. Por ejemplo, la pantalla central en formato vertical. Antes era un bloque en el que había una pantallita pequeña y ahora es todo el bloque lo que se ha convertido en pantalla. De serie llega con 7 pulgadas, pero nosotros estamos probando ahora mismo la superior, de 9,3. Es un sistema multimedia que tampoco se llama R-Link, es decir, es una evolución de aquel y gana en todo, tanto en prestaciones como en calidad. De hecho, la resolución es muy buena y funciona bastante bien. Es además muy completo, hay aplicaciones conectadas y además es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Muy bien por parte de Renault. ¿Hay otras pantallas? Claro que sí, como en prácticamente todos los lanzamientos de última jornada. La instrumentación también es digital, no de serie. Hay, de hecho, 3 diferentes posibilidades. Para empezar, un cuadro de agujas convencional, otro que mezcla ambos mundos con una pantalla un poco más pequeña y esta que estamos probando hoy de hasta 7 pulgadas. Eso sí, Renault nos dice que en los próximos meses llegará una de hasta 10 pulgadas en la cual podremos ver incluso la navegación a vista completa. Por lo tanto, se equipara así a los mejores de su categoría, como puede ser incluso saltando al Premium con el Audi A1. Por otro lado, claramente el Clio ha mejorado en calidades enormemente frente a la anterior generación. Ahora presenta materiales mullidos prácticamente allí donde tocamos, incluso en la consola central. Una consola, por cierto, que se eleva, tiene como 2 piezas, se eleva, deja la palanca de cambio muy a mano, por lo tanto es muy cómodo y además integra unos controles de climatización que, aunque se ha hablado de la gran pantalla, no los integra en ella, sino que los separa y los mantiene de forma analógica. Por lo tanto, es muchísimo más fácil de utilizar la climatización que, por ejemplo, sin salir de la marca, un Renault Megane. Por lo demás, pues muchos huecos portaobjetos. Por ejemplo, este, que hace las funciones de apoyabrazo y, como veis, para las personas más pequeñas
Se queda un poquito justo, no es regulable en altura además, pero tenemos un hueco con tapa pequeñito pero muy hondo, otro hueco con tapa aquí que hace las veces de posavasos y por supuesto el hueco central, que es bastante grande y donde podemos depositar nuestro teléfono móvil, incluso cargarlo mediante inducción. Y otra novedad de este nuevo Clio es que, como veis, ahora es de 3 puertas. No es broma. Como ocurriera con la anterior generación, los diseñadores han decidido darle un toque 3 puertas o coupé, como queréis llamarlo, alisando la puerta trasera y escondiendo aquí el tirador, que da acceso al habitáculo trasero. Y aquí también hay novedades. Renault ha ampliado un poquito el espacio trasero de este Renault Clio, tampoco demasiado y además tampoco es de los más amplios de su segmento, pero bueno, no está mal. Ahora, adultos de en torno al 1,85 caben aquí sin problemas. Como veis, me caben muy bien las piernas, como siempre digo, soy pequeño y el asiento está en mi posición, pero además hay mucho hueco debajo del asiento para poder meter los pies para los más grandes. Hueco para la cabeza tampoco es que sobre, pero bueno, no está mal. Sí hay un puntito un poco más negativo y es que, como habéis visto en su diseño exterior, la luneta lateral sube en su parte trasera, se va haciendo cada vez más pequeña y deja aquí un 3/4 un poquito oscuro. Pero bueno, más detalles. Pues el asiento central no es del todo incómodo, pero bueno, como suele ocurrir en los utilitarios, 3 personas aquí van demasiado justas. Y hay otros detalles muy buenos, como por ejemplo estos huecos para dejar objetos detrás de los asientos, además de material mullido, también bastante bien, pero sin embargo no tenemos aireadores en la consola central como ejemplo. Y llegamos al maletero, que tiene unas cuantas sombras y unas cuantas luces. En el primer apartado, por ejemplo, es de estos que primero hay que desbloquear el portón y luego levantarlo. Esto, sobre todo cuando vamos cargados, puede ser un poquito engorroso. El segundo problema, la boca de carga es bastante alta y además, al no tener un doble fondo, también la altura del piso y la boca de carga es bastante alta. En el lado de las luces, pues bueno, es uno de los maleteros más grandes de su categoría, 340 litros, en los que, bueno, pues el equipaje de un par de personas, por ejemplo, en un viaje de fin de semana o de vacaciones, pues puede caber perfectamente. Es cierto que es un maletero bastante básico, no tiene demasiadas argollas ni lugares en los que enganchar la carga, pero bueno, no está mal. Eso sí, son 340 litros para las versiones gasolina, como esta. Si nos decantamos por un diésel, los depósitos de AdBlue requieren de algo de espacio y limitan el maletero a un total de 315 litros. ¿Más ventajas que aporta la nueva plataforma? Pues la tecnología que le ha permitido incorporar, por ejemplo, especialmente de seguridad. Ya de serie equipa iluminación LED, control de crucero, lector de señales de tráfico o frenada de emergencia automática con detector de peatones y ciclistas. Aunque suma mantenimiento de carril, control de ángulo muerto, cámara de visión 360 grados y hasta un control de velocidad de crucero adaptativo que más adelante también controlará el coche en atascos. Casi nada. Igualmente, la gama de propulsores ha sido actualizada con unidades más eficientes. De momento, la oferta se contenta con 2 gasolinas de 100 y 130 caballos, este último asociado sí o sí a un cambio automático EDC de doble embrague, y otros 2 diésel de 85 y 115 caballos. Pero no acaba aquí la cosa. En los próximos meses se añadirá un SCE gasolina atmosférico de 75 caballos, y lo que es más importante, 2 opciones con etiqueta Eco. La primera será una variante GLP del 1.0 TCE de 100 caballos y la segunda el plato fuerte, el primer híbrido de Renault. Tendrá 2 motores eléctricos y una potencia cercana a los 135 caballos, un competidor de altura para el Toyota Yaris que llegará a principios del próximo año. Como ya os decía, hemos elegido el motor de acceso gasolina TCE de 100 caballos para probar este Clio, por una sencillísima razón: va a ser casi seguro la opción más demandada. ¿Por qué? Pues porque 100 caballos en un Renault Clio, pues la verdad es que es una cifra bastante buena, más que suficiente para mover un coche de uso particularmente urbano, y con el que, bueno, pues podemos hacer alguna escapada fuera de la ciudad con ciertas garantías. Ahora bien, hay luces y sombras, como suelo decir.
Por un lado, las sombras. Es un motor que es una evolución del anterior 0.9 TC de 90 caballos y sí ha solucionado algunas cosas, pero no, por ejemplo, la falta de bajos, que es bastante acusada, incluso para un coche ciertamente ligero como es este Renault Clio. Por ejemplo, en resaltos o al salir de las rotondas, a veces salir en segunda marcha, que sería lo habitual, se hace un poquito complicado porque parece que el coche no responde. Eso sí, luego los medios y los altos, aunque no son tan contundentes como algunos otros motores de la competencia, la verdad es que solucionan el tema. Quiero decir, no es tan crítico siempre y cuando nos movamos por encima de las 2000 vueltas, 2000, 2500, que es cuando este motor ya empieza a dar todo lo que puede dar. Por otro lado, pues 100 caballos, la verdad es que para un entorno urbano está bastante bien. La verdad, no echamos en falta potencia en ningún aspecto, pero cuando salimos a carreteras, cuando empezamos a notar la ausencia de potencia, sobre todo en adelantamientos o en alguna que otra incorporación un poquito forzada. Pero bueno, no hay problema porque hay otras opciones, es decir, podemos elegir un TCD de 130 caballos, pero yo creo que una opción todavía más interesante, aunque en un coche de ciudad no lo sea tanto, pero bueno, la gama diésel tenemos un DCI de 85 caballos y otro de 116. Yo creo que el de 85 caballos puede ser una alternativa a este gasolina de 100 muy buena por rendimiento, incluso por refinamiento y también por consumo. Y digo refinamiento porque, aunque es un motor bastante silencioso, la verdad es que, aunque silencio y vibraciones suelen ir siempre de la mano, la verdad es que este 1.0 TCE, pues la verdad es que vibra un poquito, sobre todo al ralentí. Por otro lado, su mayor particularidad es un consumo que, es bastante moderado, bastante bajito. Ahora mismo estamos haciendo una conducción totalmente mixta, incluso hemos hecho más ciudad que carretera y estamos rondando los 7 litros a los 100, por lo cual me aventuro a que una vez empezamos a rodar por carretera podamos rondar los 6, 6,5 e incluso con algo de cuidado podamos bajar de los 6. Otra particularidad de este 1.0 TCE es que se asocia sí o sí a una caja de cambios de 5 velocidades, algo que puede sonar ya un poquito antiguo y que la verdad, sí, podría haber una caja de 6 velocidades, pero bueno, no olvidemos que el principal uso de este Clio con este motor va a ser urbano, por lo tanto no vamos a echar tanto en falta esa última relación, especialmente cuando empezamos a rodar a mayor velocidad en carretera, cuando, como ya os decía, la parte baja del motor, que sería donde aprovecharíamos esa sexta marcha, pues la verdad es que no es tan aprovechable o tan rentable de usar como ya os he explicado, por esa ausencia de bajos. Por otro lado, una vez salimos a carretera, como ahora mismo, la verdad es que denota un trabajo de suspensiones pues algo diferente a la anterior generación de Clio. Le ha servido muy bien cambiar de base a Renault para hacer de este coche un coche con un rodar muchísimo más asentado, más de coche de mayor tamaño, más mega, por decirlo de alguna manera. Efectivamente sigue siendo ágil, un coche de rápidas reacciones, por ejemplo en ciudad, y la verdad es que muy fácil de conducir, suave, facilito, rápido, gira muy bien, cambia de dirección muy bien, es muy fácil usarlo en ciudad, pero luego en carretera pues la verdad es que no se siente un coche especialmente pequeño o débil. La pisada es de coche mayor porque la suspensión la verdad es que limita bastante el balanceo. No es un coche deportivo como tal, tampoco estamos hablando de una versión deportiva del Clio, que evidentemente la habrá, pero la verdad es que tiene un tacto pues muy ágil, muy dinámico. Pero no es incómodo, la verdad es que la suspensión tiene un trado bastante firme, sí es cierto, pero no es seco, por lo tanto no molesta, no es cansado a la hora de realizar largos trayectos, por ejemplo. Y tiene una ventaja bastante buena, y es que es un vehículo bastante bien insonorizado. Por lo tanto, lo que os decía, entre el motor que apenas se oye y el coche que está bien insonorizado, es una opción pues muy descansada, tanto en ciudad como en algunos trayectos un poquito mayores.
Pues efectivamente Renault tenía razón, es un coche mucho más nuevo y diferente del anterior, mucho más de lo que todos pensábamos. Esa plataforma que al principio os decía que era la clave del nuevo Renault Clio, pues ha dado sus frutos. No solamente es un coche un poquito más habitable, ha mejorado todos aquellos puntos en los que antes flaqueaba. Y es que las nuevas generaciones de los utilitarios de su competencia han evolucionado tanto que al Clio lo habían dejado un poquito atrás. Ahora se ha puesto al día y se ha puesto como mínimo al mismo nivel. Como os decía al principio, los nuevos asistentes a la seguridad están, bueno, pues, a la cabeza de su segmento, y además tenemos una nueva generación de motores que, bueno, la verdad es que va bastante bien en términos de consumo. Precisamente hablándoos de este motor, el TCE 100 de acceso a la gama Renault Clio, que está a la venta, por cierto, desde 16.500 euros sin descuentos. No es uno de los más baratos, pero bueno, está ahí en la media. Este motor me ha gustado por algunos detalles, como por ejemplo lo que os hablaba del consumo, porque ya os digo, teniendo un poquito de cuidado podemos estar por debajo de los 6 litros, lo cual no está nada mal, y además 100 caballos para un coche como el Clio en un uso principalmente urbano, periurbano, la verdad es que funcionan de maravilla, no hace falta mucho más, a pesar de que este coche, esta nueva generación, sea un poquito más pesada que la anterior, pero también tiene algunas sombras, como por ejemplo el refinamiento. Sí es cierto que va muy bien en el tema acústico, apenas se deja notar el tricilíndrico en el habitáculo, lo cual está muy bien. No va tan bien en el término de las vibraciones. Es un coche que incluso al ralentí se notan bastante las vibraciones, y además es algo más acusable todavía cuando le faltan muchos bajos. Por lo tanto, va a haber algunos momentos en los que vamos a pensar, incluso saliendo en primera, no me refiero a recuperaciones solamente, pero saliendo incluso en primera, vamos a pensar que nos faltan bajos, y además nos van a acompañar unas cuantas vibraciones que, bueno, van a hacer la experiencia un poquito menos redonda. Hay otras opciones de motor sin salir de la gasolina, por ejemplo el TCE de 130 caballos, que es un coche con un motor un poquito más lleno, con lo cual irá un poquito mejor, a costa evidentemente de un precio superior y un consumo algo superior. Y en los próximos meses llegará una variante de acceso denominada SCE de 75 caballos, que es un motor que ya tenemos presente, por ejemplo, en el Twingo. En el lado diésel podemos elegir entre un DCI de 85 caballos y otro de 115, que además, a mi juicio, no los he probado, probablemente sean unas opciones mejores para el que vaya a hacer más kilómetros o más carretera, por simplemente un consumo que seguro que es muchísimo más bajo, y probablemente, conociendo los últimos DCI, pues va a ser un coche mucho más suave. En cualquier caso, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal clicacoches.com, y por supuesto de ver nuestras revistas Alta Gama y Coches.